que estamos es en Roraima, el estado más extremo norte de Brasil, donde se inicia el país Brasil, que es tan grande. Frontera con la Guayana Inglesa y con Venezuela. Llevamos allí las hermanas 3 años. Fue una nueva fundación, es una nueva fundación en un nuevo país, Brasil. Llegamos allí en el 2019. Realmente es un estado con unas características muy fuertes de la Amazonía brasileira, de una presencia del mundo indígena muy fuerte y de una presencia eclesial, podría resumirse así, o lo podría resumir así, muy encarnada, muy samaritana, muy humilde y a la vez muy potente, como presencia evangelizadora y de seguimiento de Jesucristo, donde se da una fuerte vocación al carisma pues, del seguimiento de Jesús en la vida del laico, un fuerte compromiso de los laicos. Allí, en esa frontera que representa las fronteras del mundo, para mí es una bendición estar. Para mí es una gracia muy grande estar allí, vivir allí y ser misionera allí, ser franciscana allí. Allí estamos una comunidad de hermanas intercultural, somos 3 hermanas, una hermana peruana, una hermana venezolana y yo española, y ahora llegará una hermana de Congo próximamente. Nuestra presencia trata de ser una presencia también samaritana, en medio de un pueblo muy acogedor y de una presencia, pues eso, eclesial, misericordiosa, samaritana y humilde. En el 2018 se produjo en esa frontera una crisis humanitaria terrible en la que estamos, una emergencia humanitaria terrible, una salida masiva de venezolanos, nuestros hermanos y hermanas, a cientos y a miles. A día de hoy, más de 600.000 venezolanos han salido de su tierra por esa frontera, la Gran Sabana venezolana. El primer pueblo que encuentran al salir de esa frontera es Pacaraima, que es un pueblo pequeño, y la segunda ciudad es Boavista, que es una ciudad mayor, pero con pocos medios para reconstruir la vida. El gobierno de Brasil, así a grosso modo, ha dispuesto una operación acogida, un abrir los brazos y el corazón a un pueblo que sufre, que nos puede pasar a cualquier pueblo de la tierra o a cualquier persona, nos puede suceder. Y ha dispuesto una operación acogida formada por el gobierno, militares, contingente militar, ONGs, servicios de la ONU, de las Naciones Unidas, y también la Iglesia Católica presente y otras iglesias. Nuestra presencia de la Iglesia Católica es una presencia pequeña en medio de la cantidad de organizaciones que estamos allí en misión, con diferentes motivaciones, pero de la Iglesia una fuerte experiencia de Jesucristo, pobre, pequeño, humilde, crucificado, en los crucificados y en las personas que traen tanto sufrimiento, tanto dolor, que salen por la fuerza, reconoce el Estatuto de Refugiado Brasil, y que en esa operación acogida se le acoge, se le documenta, se les da documentos brasileiros, se les vacuna, la primera cosa que se hace al llegar, y se ofrece posibilidad de entrar dentro de una acogida de un campo de refugiados, llamados abrigos en Roraima. Después, ese proceso todo de acoger, proteger, promover e integrar que la Iglesia Católica hacemos y vivimos como misión, como si fuera y siendo el mismo Cristo que llega a nosotros, al que acogemos, al que protegemos, al que promovemos, despertando pues ese proyecto que traen, que se olvidan casi de él por el sufrimiento tan grande, por el estrés y el trauma de la salida, y hacemos que en todo ese proceso, que pasan casi un año hasta que pueden integrarse en la sociedad brasileira, pues puedan sentirse integrados en esa sociedad brasileira. ¿Cómo? A través de emprendedurismos, de acompañamientos personales, de escuchas, de acompañamientos espirituales, de ese respeto profundo a ese misterio tan grande de la persona, que trae consigo una mochila, casi no trae nada, pero trae una mochila cargada de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucho dejar a su familia atrás, y de separaciones y una profunda esperanza que tiene que recuperar en todo ese proceso de dignidad humana, de abrazo a ese Dios que le habita,
que cree profundamente y que nos evangeliza a los misioneros y misioneras, a la Iglesia Católica. La respuesta de la Iglesia Católica es una respuesta articulada. Tratamos de tener una sola voz como Iglesia Católica, todos los que estamos presentes en ese abrazo a Cristo, pobre, humilde, crucificado, refugiado, inmigrante, que llega y que nos recuerda siempre la esperanza pascual. Ese lema, ¿no?, de la infancia misionera, luz para el mundo. En medio de la oscuridad, Cristo vive, Cristo está vivo, lo testimoniamos cada día. Me emociono mucho y me transforma la vida, nos transforma la vida. En esa situación tan extrema de vulneración de los derechos humanos, de sufrimiento, de búsqueda de un futuro mejor por la fuerza, de manera forzada, llegan los más vulnerables de los vulnerables, que son los niños, las niñas, los menores de edad, las mujeres embarazadas. La situación más extrema que se puede vivir en esa situación tremenda de sufrimiento humano y también de esperanza pascual es escuchar, ver, acompañar, mirar a los ojos a los niños, a las niñas, a las mujeres y tantas realidades que ellos viven de manera forzada, donde no escogen, van de la mano de sus padres y les pesa mucho la situación, son como esponjas los niños en todas partes, ¿no? Entonces les pesa mucho la situación de estrés tan grande que viven sus padres y ellos sin entender salen y dejan, sienten, padecen, quieren jugar, quieren divertirse, quieren pasarlo bien, quieren crecer, pero no pueden con la falta de condiciones y con la falta de oportunidades y posibilidades. Niños y niñas que viven a veces infancias robadas, especialmente las niñas cuando tan pequeñas ya y por situaciones también extremas, fruto de la pobreza también estructural, se quedan embarazadas a temprana edad, con 13, 14 años ya tienen su primer hijo, muchas de ellas, muchas mujeres solas, con una carga de niños, muchos niños, 7 hijos, 8 hijos, a los que en condiciones así les es muy difícil sacarlos para adelante, pero luchan y luchan y esos niños se les ve pues alegres dentro de todo lo que sufren y padecen. En la realidad de los menores intentamos crear para ellos espacios seguros donde puedan jugar, donde puedan sentirse acogidos, escuchados, queridos. Mirar a los ojos de los niños. Voy a traer 3 ejemplos, 3 encuentros que me marcaron mucho durante este año. Las hermanas franciscanas acompañamos a los niños en 3 momentos distintos. Niños y niñas que están dentro de los campos de refugiados de Boavista, que en Boavista son 13 campos de refugiados de entre 700 y 1.500 personas. La población mayor de los campos de refugiados son menores de edad y niños y niñas, adolescentes embarazadas, adolescentes que dan a luz y tienen niños. Y esa es esa realidad de los niños y niñas que también salen solos, niños que salen solos, separados de sus familias o también desacompañados. Los que salen separados son los que salen pues, con su abuelito, con su tío, con su vecino, y los desacompañados son los que salen sin nadie. Muchos adolescentes que salen sin nadie. Traigo aquí a la primera niña, Ginette, que condensa y puede como llegar en mi corazón a todo ese mundo infantil de niños y niñas que conozco diariamente y que me ofrecen el mundo todo, como dice el Papa Francisco, un nosotros muy grande, que ayuda a transformar la vida, que te la evangeliza. Ginette, una niñita indígena pemona que salió de Venezuela con su padre, el señor Constancio, de una comunidad indígena interior, muy interior, que solo se llega a través pues, de una barca. Esa niñita salió de su comunidad indígena con un tumor en la cabeza, con un cáncer bastante, pues con metástasis ya bastante crecido, ¿no? Pidió ayuda, entró en el hospital, fue atendida, pero estaba sin documentos. La niña, contacté con ella, la visité, conocí a otro niñito que estaba en su situación y la sonrisa de esa niña, la lucha por la vida de esa niña, el reflejo de ese Cristo vivo en esa niña fue muy fuerte para mí.
conseguimos que la niña la cambiaran de estado, la llevaran para Sao Paulo a través de los militares, el contingente militar que está al servicio de esa operación acogida, y pudo tener esa esperanza de buscar ayuda médica para hacer la terapia de la radioterapia, quimioterapia y operación, que fue operada y no resultó bien. Regresó a Boavista y se interiorizó de nuevo a su comunidad indígena para descansar tranquila en su comunidad y abrazar a su madre. Esa experiencia toda fue una travesía enorme de esperanza, de dolor, de sufrimiento y de experiencia de abrazo a tantos niños que vienen en esas condiciones y niñas. Una segunda niña que quiero traer es a Michelle, una niñita que representa a muchas niñas que viven la trata de seres humanos en las fronteras del mundo. Michelle es una niña que está en el campo de refugiados de la Rodoviaria, que es la primera acogida a las personas que llegan a Boavista. Allí hay muchísimos niños y niñas. Y esa niñita haciendo trabajos con los niños de educación no formal, trabajos pues educativos, la niñita no aparecía. Apareció el primer día y después no aparecía. Y le dije, Michelle, ¿por qué no apareces? ¿Por qué no vienes? Y ella, yo quiero ir, hermana, yo quiero ir, pero no puedo ir porque trabajo en el semáforo. Es decir, esa niñita representa a muchos niños que tienen que pedir por las calles para poder ayudar a su familia a subsistir. Trata de niñas, trata de seres humanos, robo de bebés allí diario para negociar y traficar con sus órganos, así como la explotación sexual, la prostitución infantil, de la cual pues intentamos también trabajar con los padres, trabajar en parcería y en red con otras organizaciones que ayudan a salvar, a prevenir y acompañar todas esas situaciones. Y una tercera niña que quiero traer es a Íscar, una niña que entró sola, desacompañada en la frontera y que entró con 16 años sola. Esa niña el otro día, antes de venir, me llamaba diciéndome que se graduó en Boavista, viviendo en un campo de refugiados ella sola, y consiguió escolarizarse, consiguió superar, consiguió estudiar, y hoy día es una niña pues que llora y contando su experiencia, reconciliada y agradeciendo tanto a Dios porque le dio la fuerza para perdonar a su hermano que la maltrató y superar, y quiere ser algo en la vida, y quiere estudiar, y quiere salir adelante, y quiere continuar en Boavista, pero irse a otro estado de Brasil para vivir su proyecto de vida y su vocación. Entonces, tres niñas que representan pues tantos niños y niñas que viven y abrazan a Cristo crucificado y resucitado y que nos recuerdan cada día la lucha por la vida, la esperanza de este Cristo y de esta luz del mundo. ¿Qué deciros como misionera y que me sale del alma? Decir que me siento feliz de ser religiosa, franciscana misionera de la Madre del Divino Pastor, de ser Iglesia católica, de saber que no son cifras lo que acompañamos. Muchas veces las ONGs, con su motivación maravillosa, nadie la niega, nos diferencian mucho de una operación acogida que coloca al ser humano como hijo de Dios e hija de Dios en el centro, y ese ser humano no es un número, no responde a un proyecto definido, sino que responde a un amor infinito de Dios, que no se olvida nunca de los márgenes de este mundo, que está en la basura de este mundo, con los descartados de este mundo, y que nos dice continuamente que es ahí en las fronteras, en las periferias, en la oscuridad donde se genera la luz, donde está la luz pascual, y es ahí donde está Cristo vivo, habitando la vida, la historia, lanzándonos a luchar por la promoción del ser humano, la promoción humana integral que nos dice nuestro magisterio, nuestra Iglesia hoy, y que tanto nos impulsa el Papa Francisco, ¿no? A crear y a vivir desde un nosotros, a generar, a potenciar los sueños, los deseos, a rehabilitar al ser humano desde lo que es, desde su dignidad más profunda. Y bueno, doy gracias a Dios por ser hermana franciscana, como os dije, y por además sentir esa doble llamada, que es la llamada misionera, a vivir en misión en donde esté, pero también el haber salido de mi país. Doy muchas gracias a Dios por eso,
por conocer las historias de los niños, de las niñas, de las mujeres y de las personas que dan a luz una vida nueva y que en el margen son la luz del mundo, son la luz del mundo. Nos enseñan a creer en Dios, nos enseñan a creer en Dios que está vivo. Y bueno, muchas gracias por estar presentes. Quiero acabar con una frase del Papa Francisco. Las fronteras son lugares privilegiados de encuentro, donde pueda florecer un nosotros cada vez mayor. Y en las fronteras, en los márgenes, en la oscuridad, está la luz. La noche es clara como el día. Lo afirmo, lo creo y bueno, desde ahí vivo, me entrego junto con mis hermanas. Muchas gracias por vuestra presencia.